Muy buenas noches o buenos días, compañeros del Diplomado para Mandos Medios de Proximidad Social. La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de Villahermosa, Tabasco, y el Instituto Universitario de Yucatán les da la bienvenida a esta clase número 8 del Diplomado para Mandos Medios de Proximidad Social. Y lo que vamos a ver el día de hoy va a ser precisamente el tema número 5, que corresponde a la colaboración con la comunidad. Vamos avanzados. El día de hoy pues ya tenemos la mitad del diplomado prácticamente. Y uno de los temas más importantes y medulares de este diplomado pues, precisamente es la colaboración con la comunidad, porque básicamente la proximidad pues tiene mucho que ver con este tema. ¿Qué es lo que vamos a lograr como objetivo del tema? Vamos a lograr que se prioricen estrategias que beneficien las buenas relaciones entre el policía y la comunidad, entendiendo que son imprescindibles para desarrollar confianza entre la policía y los ciudadanos. Y la primera parte de este tema precisamente nos habla de cuáles son las actividades rutinarias de la proximidad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender como actividades rutinarias de proximidad? Vamos a tener el entendido de que son aquellas actividades en el que el policía trabaja con un enfoque de proximidad. Esto con el propósito de generar información para mejorar la seguridad y la percepción que tiene la ciudadanía de la seguridad y de los elementos de la policía, incrementando la confianza con los ciudadanos. Para lograr estos objetivos, a raíz de estrategias validadas en las reuniones de mandos, se debe elaborar de manera semanal o quincenal un plan operativo. Ese plan operativo debe de incluir, primero, rutas de patrullaje, que sea obviamente un patrullaje proactivo, un patrullaje planeado, diseñado, en el que se diseñe como estrategia previo análisis de la información para que nosotros tengamos conocimiento de cuáles son los horarios, los cuadrantes, el número de elementos que deben de acompañar la unidad, si va a ser a pie tierra o va a ser en una unidad vehículo policial, etcétera. También es importante que dentro de ese plan operativo se agenden las visitas que se van a tener con la comunidad. Aquí se reconoce la participación, el acercamiento comunitario y actividades de prevención. Es decir, el plan operativo debe de incluir sucesos incluso que puedan ser imprevistos, que ocurran en el área geográfica donde trabaja él o la policía. Muy bien. ¿Cómo se inician estas actividades rutinarias de proximidad? En el inicio del turno, todos los mandos medios o jefes de zona o de sector, con base al plan operativo, definen cuáles van a ser las actividades diarias de las y los policías. ¿Qué es lo que se debe de incluir en este plan operativo que se tiene que aplicar de manera diaria y documentada? Primero, ¿cuáles son las zonas y rutas del patrullaje? Es decir, las zonas y rutas asignadas sobre incidencias delictivas y percepción de inseguridad. Es decir, vamos a tomar en cuenta el número de reportes, de denuncias que se tengan, donde mayormente tenemos en qué zonas incidencias delictivas. También se debe de incluir dentro de esas zonas y rutas asignadas cuáles son las patrullas que se van a enviar a esas zonas. Esa información debe de estar basada en información existente, les decía, sobre incidencias delictivas y sobre todo donde se detecte que la sociedad o la comunidad tiene una percepción de inseguridad. Se deben de especificar los horarios en que se requiere reforzar la presencia de la zona indicada. Muy bien. Punto número 2, el seguimiento a órdenes de protección. Aquí, ¿qué significa esta segunda parte de la proximidad? Pues tenemos que tener un control de cuáles son las personas que tienen órdenes de protección en calidad de víctima otorgadas por el Ministerio Público. Se deben de contemplar dentro del plan operativo de patrullaje. En esa ruta se debe obviamente planear cuáles son los domicilios que se tienen que visitar de manera periódica para poder dar cumplimiento con lo que establece la autoridad competente, que en este caso es el Ministerio Público. Todos los reportes que deriven de esas visitas, a través de las entrevistas que obtengamos o la información a través de la entrevista a las víctimas, a los vecinos, si hay algún acercamiento del agresor al domicilio,
Si de alguna manera la víctima se siente amenazada, todos esos incidentes que arroje la entrevista que se realiza a la víctima se tiene que registrar en ese plan de actividades diarias o plan operativo. Se tiene que tener ya de antemano la ruta y los domicilios de las personas que cuentan con una orden de protección para que sean visitados periódicamente por las policías. Acuérdense que esa visita se maneja a través de semáforos. La sugerencia es que se haga de esta forma cuando la medida de protección te dice que las agresiones por las cuales se les otorgó a las víctimas las medidas de protección no son tan frecuentes, se manejan en un semáforo verde. Cuando las amenazas son frecuentes y existe un riesgo latente de que se agreda a la víctima, el semáforo se maneja en amarillo. Y cuando existe ya incluso amenazas de violencia feminicida, lo manejamos en rojo. Y dependiendo del color en el que ustedes sitúen el nivel de violencia y la necesidad de protección de la víctima, pues se van a destinar el número de traslados en la patrulla y de patrullaje alrededor de las víctimas que necesiten protección. Muy bien. Otro punto que se debe considerar en este plan operativo son las visitas a negocios. Ahí se pueden señalar algunos negocios donde se hayan registrado incidentes. Aquí vamos a tener que recuperar información de incidentes que tengamos señalados para que podamos visitarlos y recabar la información sobre el problema o simplemente presentarse con los encargados para ir ganándose su confianza y detectar las necesidades sobre el tema de seguridad. Como cuarto punto, para realizar estas actividades rutinarias, también vamos a incluir en ese plan operativo actividades de apoyo a la comunidad. En algunos casos se solicita la presencia policial durante el inicio o fin de actividades, por ejemplo, en las escuelas, en las iglesias, lugares que sean muy concurridos por la sociedad. El policía deberá de acudir a brindar estos servicios y adicionalmente familiarizarse con la comunidad. Es un área de oportunidad. ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos, entre más concurrido sea el lugar y nosotros acudamos a ese lugar, pues vamos a ser notados mayormente por la sociedad y obviamente vamos a otorgar un vínculo de confianza que es necesario para que se lleven a cabo las actividades de proximidad. Entonces, ahí sí vamos a ocupar algo así como una publicidad, asistir a estos lugares concurridos para que nos sirvan como apoyo y la comunidad pues nos llegue a conocer. Es importante, como paso 5, tener dentro de ese plan operativo reuniones programadas con la comunidad. Se debe de verificar el lugar y la hora, así como verificar qué policía está preparado para esta reunión. Aquí es un área de oportunidad de habilidades. ¿A quiénes enviarían ustedes como mandos medios para que lleven a cabo las reuniones con la comunidad? Hay que buscar aquella persona que tenga una habilidad en comunicación asertiva, que tenga buena presencia, que tenga empatía con la comunidad y que sea reconocido por la comunidad como una persona confiable, entre otras cualidades que debe de tener la persona que se presenta ante la sociedad y que además nos va a representar como corporación. Esas reuniones deben de ser programadas, obviamente se van a buscar también en lugares concurridos o en aquellos lugares donde se detecte que existe alguna problemática que atender. Se sugiere que el plan operativo sea renovado y ajustado en cada reunión de mandos y se entrega a los mandos medios con la misma periodicidad, es decir, cada periodo, una vez que los mandos medios tengan ese plan operativo de manera definitiva, pues es necesario que lo baje a los mandos medios para que pues nosotros a la vez pues tengamos la oportunidad de comunicárselo al personal. Sumamente importante esta primera parte. Eso es lo que nosotros tendríamos entonces como actividades rutinarias de proximidad, realizar un plan operativo donde se definan las actividades de zonas y rutas de patrullaje, visitas a negocios, actividades de apoyo a la comunidad, reuniones programadas con la comunidad y ese plan operativo debe de ser renovado y ajustado cada reunión de mandos. Se recomienda que por lo menos se lleve a cabo cada 15 días. Ahora bien, vámonos a la siguiente parte que tiene que ver con el tema 5 de la colaboración a la comunidad, que sería aquel que se relaciona con los protocolos de actuación de proximidad. Y vamos a dividir estos protocolos en tres, que deben de ser tres tipos de actividades. Primero vamos a considerar, para poder tener conocimiento de estos protocolos de actuación de proximidad,
que los policías deben de contar con protocolos que les proveen de una guía para la realización de sus tareas de proximidad. Deben de existir protocolos para 3 tipos de actividades. ¿Se acuerdan que durante la asesoría estuvimos observando que una de las mayores problemáticas que debe de resolver la policía en México, pues es la capacitación? Y uno de los temas bases y primordiales dentro de la capacitación, pues es el conocer los protocolos de actuación. Esto nos va a aliviar muchos problemas que pudieran suscitarse entre la interacción que tenemos con la comunidad y nos va a ayudar a identificar cuáles son aquellos grupos de manera especial que necesitan protocolos de actuación específicos para su atención, los llamados grupos vulnerables, que vamos a hablar más adelante de ello. Muy bien. Dentro de los protocolos de actuación de proximidad, tenemos aquellas que son actividades de proximidad y acercamiento comunitario, que es los casos en que la policía durante su jornada regular realiza visitas a establecimientos comerciales. Eso sería la primera opción. También es importante que exista una visita a los representantes vecinales, como podrían ser los jefes de manzana o aquellos que cuenten con mayor popularidad dentro de un grupo social. También a los representantes de las escuelas